Bueno, mis amados, Dios los bendiga. Muy buenos días para los que no he saludado, los que no me han visto. Qué privilegio tan grande que hoy estén en la casa del Señor. Diga conmigo, no se apagará. Por eso, basado en esto tan espectacular, tan hermoso que Dios está colocando en la iglesia, no se apagará esa pasión por cuidar las personas que vamos a ganar. Vamos a entrar esta semana, que comienza hoy, hasta próximo domingo, en modo guerra espiritual. Dígalo conmigo, modo guerra espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes entienden lo que va a ocurrir esta semana si usted accede a lo que le estoy diciendo. Modo guerra espiritual, y permítanme orar primero. Padre, gracias por la palabra esta mañana. Gracias por el corazón de cada uno de tus hijos que está en este lugar. Gracias por la preparación, Señor, que tú has hecho, que estás haciendo en tu iglesia para un avivamiento. Ponga su mano en su corazón, amado hermano. Mantenga su mano ahí en su corazón. Quiero decirle que un fuego especial está llegando a usted. El Espíritu Santo le está encendiendo, está provocando que dentro de su vida algo nuevo comience a ocurrir este día. Y quiero que usted conmigo pronuncie esta palabra, avivamiento. Pronuncia esta palabra, avivamiento. Repítalo conmigo, avivamiento. Es lo que tus hijos anhelamos. Es lo que estamos pidiendo, Señor, avivamiento. Y avivamiento, Señor, es cambio. Avivamiento es salvación. Avivamiento es arrepentimiento. Avivamiento, Señor, es almas. Una vez más, diga conmigo, avivamiento. Espíritu Santo, enciende la llama del avivamiento en cada corazón. Si usted lo desea, pídaselo. Si usted de verdad anhela un cambio dentro de su vida, háblele al Señor. Dígale, Señor, dame avivamiento. Si usted de verdad quiere milagros, señales, prodigios, dígale, Señor, dame avivamiento. Si de verdad usted quiere su familia a los pies de Cristo, dígale, Señor, dame avivamiento. Si quiere ver sus vecinos a los pies de Cristo, dígale, Señor, dame avivamiento. Si usted quiere ver su finanza, su economía bendecida, dígale, Señor, dame avivamiento. Mantenga su mano ahí en su corazón. Que no se apague, Señor. Que no se apague. Que tu fuego arda, Señor. El fuego del avivamiento en tu iglesia arda. Que no se apague, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos de ustedes creen que hay y habrá avivamiento? Amén. Denle ese aplauso al Señor. Y dentro de la temática que se compartió esta semana en las células, hablando de guerra espiritual, quiero tomar uno de los puntos especialmente, porque a eso es lo que durante esta semana usted y yo vamos a enfatizar, guerra espiritual. Quiero que me acompañe, por favor, y veamos dos textos bíblicos. El primero
de ellos lo leemos en Primero de Pedro capítulo 5, verso número 8. Primero de Pedro capítulo 5, verso 8. Y el segundo lo leo yo. ¿Quién quiere leer Primera de Pedro capítulo 5, verso 8? ¿Quién lo desea leer? En Joana. En voz alta, mi hermana. Dice el apóstol Pedro escribiéndole a la iglesia del primer siglo, escuchen esto, a la iglesia perseguida, a la iglesia que está siendo expatriada, a la iglesia que está siendo torturada, asesinada, a la iglesia que está siendo perseguida, como lo dije ahora. El apóstol Pedro le dice a los hermanos de la iglesia del primer siglo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué dice? Está como león rugiente buscando a quien devorar. Y pónganme atención, pareciera una contradicción. Están siendo perseguidos, están sufriendo, están siendo torturados, están siendo llevados a las arenas de los circos romanos para pelear contra leones, para pelear contra soldados llenos de corazas y armaduras y armados. Y los cristianos están en ayuno, aguantando hambre, están heridos y los están tirando allá. Y el apóstol Pedro le está escribiendo a los que aún no han llevado allá, pero posiblemente van a llegar allá. ¿Qué le dice el apóstol Pedro? Sed sobrios. ¿Cierto que parece contradictorio? ¿Cierto que parece contradictorio, iglesia? Eso que le digan a alguien que está súper bien, eso que le digan a usted, eso que me lo digan a mí, gente que no estamos sufriendo, gente que tenemos comida, tenemos una familia, tenemos un techo, tenemos una iglesia, mire qué lindo, podemos venir a disfrutar la celebración, tenemos un trabajo, tenemos todo lo necesario y más de lo necesario muchas veces. Que le digan a usted, sea sobrio y vele, ore, ¿sí? Porque vuestro adversario, el diablo, anda por ahí rugiendo, buscando a quien devorar. Eso a mí, yo lo puedo comprender hoy, pero para ellos es difícil comprenderlo. Pero el apóstol se lo está diciendo. Y lo que quiero tratar de sacar de este texto es que no solamente en ese tiempo, sino en este tiempo y en todos los tiempos hay un enemigo que llama diablo o Satanás. Pero lo segundo es que este personaje no solamente es una realidad, sino que también está involucrado activamente tratando de hacer algo. ¿Qué quiere hacer ese enemigo? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Devorarle. Y bueno, podríamos decir muchas cosas cómo el enemigo lo quiere devorar. Miremos por favor en 1 Samuel capítulo 17, verso 32. 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. Dice la palabra de Dios: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl
tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. En la temática que se compartió en las células, había un punto de cómo nosotros, la iglesia, cómo nosotros dentro de esta hermosa, de este hermoso lema que estamos trabajando, no se apagará. También Dios nos está llamando a cuidar las personas que vamos a ganar. ¿Cuántos van a ganar personas? ¿Cuántos va a ganar usted? ¿Cuántos son? Dígale a su hermano, no olvide, son 3. ¿Cuántos son? Pero para ello necesitamos estar en avivamiento. Si usted no está en avivamiento, usted no podrá tener pasión por 3. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, si usted no está sumergido en este río del cual estamos queriendo provocar en la iglesia, difícilmente su corazón se encenderá para orar por 3, ni siquiera uno. Y pasará otra fiesta, amigo, y por causa suyo nadie va a llegar al Señor. No habrá fiesta en el cielo, los ángeles del cielo no celebrarán por causa suya. Yo quiero que por causa mía haya mucha fiesta en los cielos. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que en los cielos haya mucha fiesta por causa suya? Yo lo anhelo con todas mis fuerzas, hermanos. Por eso, usted, y es el desafío que tenemos todos, tenemos que despertarnos en esa pasión de orar, de orar, de orar, de orar, de clamar, de clamar, de clamar por esos 3. Como dije ahora, uno de los puntos de la enseñanza era que los padres espirituales protegemos a los hijos espirituales. ¿De qué los protegemos? Vamos a mirar según el texto que leímos, ¿de qué tenemos que protegerlos? De que esta semana usted y yo, toda esta semana, bueno, y a partir de ahora, pero esta semana es importantísima de convertirla en semana de guerra espiritual. Vamos a protegerlos haciendo guerra espiritual por ellos. Mire conmigo el versículo 8 de ese capítulo 17 de 1 de Samuel. Dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel.
dadme un hombre para que pelee, un hombre que pelee conmigo. Alguien que me lea ese versículo número 11, a ver, está en la pantalla, ¿cierto? ¿Quién lo quiere leer? Con voz fuerte. En el verso número 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Y más adelante habla que por 40 días estuvo este gigantón amenazando, vociferando, blasfemando, desafiando al ejército del Dios viviente, a los escuadrones de Israel. ¿Qué dice que daba al hombre? Voces en el versículo 8. Y pónganme atención, la primera manera como el enemigo logra traer desánimo, debilitar la fe, poner duda, hacer que seamos incrédulos, hacer que digamos, no, esa persona no se puede, es muy difícil, es un borracho, ese no. ¿Saben de qué forma trabaja en su oído? Colocando voces. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado voces del enemigo alguna vez. Yo no sé cuántos de ustedes han sido desanimados por las voces del enemigo. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez no fueron a la iglesia o por una temporada porque escucharon voces. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado momentos de crisis muy tremendos por escuchar voces. Y el enemigo es experto en susurrar voces. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿cómo cree que comienza el trabajo el enemigo en los hijos de Dios, en los creyentes? Colocando voces. ¿Colocando qué, iglesia? Voces. Y cuando el enemigo logra permear la mente, el corazón de los creyentes con sus voces, ya lo tiene conquistado. Ya prácticamente se lo devoró. Y esto era lo que hacía el filisteo. Se paraba en medio de los dos escuadrones, Israel en un lugar, los filisteos en un lugar, él iba en la mitad y comenzaba a gritar, a dar voces. ¿Y qué dice el texto que causaba en la vida de los hijos de Dios en el verso 24? ¿Qué dice allá, iglesia? Miedo. Y no un miedo cualquiera. Dice, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. ¿Saben por qué muchas veces nosotros o por qué no ganamos almas? ¿Saben por qué muchas veces comenzamos a orar por alguien y no seguimos orando? ¿Saben por qué muchas veces nuestra familia no conoce de Jesús? Porque el enemigo susurra y coloca el temor. ¿Será que sí se puede? ¿Será que sí va a ir? ¿Será que sí va a responder? ¿Será que sí va a creer? Diga conmigo miedo. Diga conmigo miedo. Y en el versículo 9 hay otra expresión que el filisteo declara. Mire conmigo de nuevo ese versículo 9. La palabra es servir. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ¿qué dice el texto? Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ahí es donde el enemigo quiere mantener a las personas sirviéndole. Vaya a la iglesia, pero no sirva. Vaya a la célula, pero hasta ahí suficiente. No ore mucho. No ayune. No se conecte a las alboradas de salvación. Eso es demasiado compromiso. No diezme. No predique. Haga lo básico, lo normal. Porque esa es la estrategia como el enemigo puede tener cautivo a un creyente. Pero en este caso estamos hablando de quiénes, de tres.
¿De qué maneras usted cree que el enemigo va a estar, perdone la expresión, engatusando a los nuevos? ¿De qué forma cree ustedes que ese, como dice Pedro, ese león rugiente, el adversario, el diablo, va a estar trabajando la mente? Usted va a estar orando, pero ¿qué cree que él va a estar haciendo la mente de aquellos por los cuales vamos a estar orando? ¿Dónde están ellos? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Dónde están metidos? ¿Qué experiencia están viviendo? ¿Cuántas ataduras? ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos vicios? ¿Cuántos hábitos? ¿Cuántos pecados? ¿Ustedes creen que el enemigo quiere que ellos dejen de servirle? No. El enemigo no quiere que ellos dejen de servirle, pero tampoco el enemigo quiere que usted deje de servirle. Amén que usted viene a la iglesia, pero aún así, aunque venga a la iglesia, el enemigo no quiere que usted deje de servirle. Yo no sé si usted me está entendiendo o me estoy haciendo entender. Ahí nos quiere tener el enemigo enredados. Vaya a la iglesia, pero no sirva. Vaya a la iglesia, pero solamente cante. No aplauda mucho. No sea muy evangélico. Eso no se ponga a danzar, no. No se ponga a dar voz de júbilo, no se ponga a aplaudir, no. No cante, tranquilo, quédese ahí. No haga mucho ruido porque es que se ve muy feo. Uy, qué oso. ¿Aló? ¿Él es feliz? Cuando usted le sirve a Él. Porque en la semana usted está con su mente conectada en otras cosas. Su corazón está conectado en otras cosas. Usted está ocupado con el mundo. Y no tiene que ser que esté sirviéndole a Satanás directamente. Pero su mente, su corazón están ocupados con las cosas del mundo, con su trabajo, que no tiene tiempo para servirle a Dios, no puede pensar en Dios. Usted está tan cansado, usted está tan debilitado emocional y espiritualmente, que literalmente le cuesta despertarse temprano para orar. Literalmente le cuesta tomar la Biblia para estudiarla, para escuchar la voz de Dios. Y aquí está. Y qué bendición que aquí está. Pero Dios lo quiere tener más allá. Porque escuchen lo que dijo David. Y quiero que por favor vaya conmigo de nuevo al versículo 32. Porque aquí es donde yo quiero enfocar mi enseñanza y dedicar unos minutos. Dijo David en el verso 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Qué dice el texto que David dijo? Alguien que lo lea, por favor. Verso 32. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Por qué David va a pelear contra el filisteo? Les pregunto, amados hermanos, ¿por qué David va a ir a pelear contra el filisteo? Sí, ¿por qué David va a ir a pelear contra el filisteo? De a uno. Porque tiene el poder de Dios. Porque está seguro que el Señor lo va a respaldar. ¿Por qué David va a ir a pelear contra el filisteo? Porque tiene autoridad. Dígame lo que quiero escuchar. A ver, sigo escuchando. ¿Por qué David va a ir a pelear contra el filisteo? ¿Comunión que tiene? ¿Cree en Dios? Por aquí es. ¿Por qué David va a ir a pelear contra el filisteo? Porque hay un pueblo, porque hay unas almas que van a perecer. ¿Me están escuchando, iglesia? Hay unas almas que van a perecer. Donde el filisteo venza a David, o donde no haya un David, lo digo mejor de esta manera, donde no haya un David, ¿qué cree que en algún momento va a ocurrir? El rey Saúl
con todo el ejército de Israel, ¿cómo están? Leímos ahora, ¿cómo están? Llenos de miedo, están asustados. Y escúcheme esto, hasta ese momento, el ejército de Israel era considerado el ejército más poderoso de la tierra. Todas las naciones temblaban ante el ejército de Israel y se le llamaba el escuadrón del Dios viviente. Así se le denominaba al ejército de Israel. Hasta ese momento, Saúl era considerado uno de los más grandes guerreros que existía. Y por eso iba y venía y ganaba las batallas del Señor contra todo pueblo o nación que se levantara contra Israel. Qué impresionante. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes en alguna época de su vida se han sentido fuertes? Yo sé que todos hemos pasado por tiempos en nuestra vida donde nos hemos sentido fuertes. ¿Amén o no? Amén. Donde nos hemos sentido envalentonados, con ganas de pelear. Nos tragamos el mundo, oramos, ayunamos, buscamos, evangelizamos, salimos. No digo más. Diga conmigo, fuertes. Saúl y el ejército de Israel hasta ese momento habían sido fuertes. Pero ¿qué ocurrió por la voz de un hombre, por un gigante? ¿Qué les ocurrió? ¿Qué les ocurrió? Dejaron de ser ejército fuerte, dejaron de ser ejército guerrero, dejaron de ser imponentes, dejaron de ser valientes y ahora estaban temblando, estaban arrodillados, estaban temerosos. Pero se levantó un David. ¿Y qué dijo ese David? No tema a nadie, no desmaye el corazón de nadie, yo iré y pelearé contra ese filisteo. Miren, todo un ejército, cientos, miles de soldados con su rey. Estaban asustados, pero vino un muchachito de 16, 17 años y dijo, yo iré y pelearé, que nadie se asuste. ¿Saben qué analogía yo hago de estos muchos contra este uno? Y yo sé que le va a gustar. Y espero que le guste. Y si no le gusta, pues dígale, hermano, qué pena, aunque no le guste, le tocó. ¿Saben a qué comparo yo este ejército del rey Saúl? A los cristianos que perdieron su primer amor. Cualquier cosita que el enemigo les dice, cualquier peleita en casa, cualquier situación ahí de facilito se amilanan. Aquí en esta iglesia no pasa eso, menos en Galicia. Esa gente no. Eso pasa en otras iglesias, con otros hermanos. Aquí no hay de esos. Amén, hermano. Por lo menos decía amén, lo recibo, como ve. Aquí no hay de esos del ejército de Saúl que están temblando, que perdieron su fuego, su pasión, su primer amor, su ímpetu. Que pueden levantarse a las 3 de la mañana a orar. Que pueden apasionarse. Aquí no hay. Aquí todos están apasionados. Pero hagamos de cuenta que habrá algunito. Y si hay algunito necesitamos un David, ¿cierto que sí? Y a ese David lo comparo con los cristianos que están en el fuego del Espíritu Santo. En el primer amor. Están buscando a Dios. Están buscando, que están apasionados, que anhelan más de su presencia, que quieren más, que no se quieren detener, que saben que van a conseguir sus metas, que van a lograr sus propósitos, que van con toda por esos tres. A esos comparo a ese David. Y ese David dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Cuántos valientes hay acá? En la fiesta del amigo veremos los valientes. En la fiesta del amigo
Se conocen los valientes. Amén. Amén. Y miren las palabras del versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué es lo que le dijo el rey? ¿Qué es lo que le dijo el rey? No le estoy escuchando. ¿Qué fue lo que le dijo el rey? A poder. Sí. No puedes. Y esa es la voz, la segunda voz que susurra. No solamente la voz del enemigo, del adversario, sino la voz de aquellos que están cerca a usted. ¿Alguna vez en su casa escuchó la voz de su excónyuge diciéndole no puedes? Voy a estudiar hasta que va a poder. Voy a hacer hasta que va a poder. ¿Alguna vez, primer semestre en la universidad, le pegaron a un muchacho, a uno de los nuevos, un cartel que decía en su espalda, estúpido? Él no se dio cuenta. Estuvo casi toda la clase con su cartel pegado, con su hoja pegada en la espalda que decía estúpido. Y los muchachos, los compañeros eran toteados de la risa. El profesor colocó en el tablero un problema de matemáticas muy complicado e invitó a alguno que viniera a resolverlo al tablero. Y nadie salió. Cuando el muchacho al que le han colocado el cartel salió y resolvió el problema. Y mientras estaba resolviendo el problema, los otros eran toteados de la risa, burlándose de él, porque decía atrás, estúpido. Y cuando el muchacho resolvió el problema, el profesor le dijo a todos, por favor, denle un aplauso a este estudiante tan inteligente. Y los otros a regañadientes le dieron el aplauso. Luego el profesor tomó el cartel que tenía, se lo quitó, lo tenía en la chaqueta y lo mostró a los compañeros. Y dijo el profesor, por lo menos 2 lecciones comprendemos de esto que está pasando hoy. Lo primero es que si este joven hubiera sabido antes que ahí decía estúpido, no hubiera salido y no hubiera resuelto el problema. Pero lo segundo es que no todos están dispuestos a ser amigos de un estúpido, porque los estúpidos son más inteligentes que los inteligentes. Ese joven estúpido soy yo, Juan Carlos Triana, porque fue mi experiencia hace muchos años. Así me vacunaron y así lo vacunaban a uno como primíparo en los tiempos atrás. ¿Qué quiero decir, amados? El mundo quiere que usted y yo seamos como ellos piensan que deben ser. Si el mundo dice que soy estúpido, debo ser estúpido. Si el mundo dice no puedes, no puedes. Si alguien te lo ha repetido una y otra vez, no eres capaz, no puedes, no puedes. Eso fue lo que Saúl le dijo a David, tú no podrás ir contra ese filisteo. Yo quiero decirles, amados hermanos, aquí hay gente tan valiente, tan valerosa, tan inteligente, tan importante, tan buena, tan excelente, que no solamente 3, sino van a ganar muchos más, que van a creer la voz de Dios, no la voz del mundo, no la voz si es el líder que le dijo que no puede, si es el pastor que le dijo que no puede, si es el esposo, el hijo, lo que sea, que le ha dicho que no puede. Dios le dice esta mañana, sí puede. Porque David dijo, yo iré y pelearé contra este filisteo. ¿Cuántos creen que pueden? Amén. ¿Cuántos creen que pueden? Amén. Amén. Claro que sí. Y quiero terminar, hermanos, para que tomemos la cena del Señor. Mire conmigo el versículo 33. Pero el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso
y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo y circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Paremos acá un momento, hermanos. David dice, yo iré. Pero David cuenta una experiencia personal, su testimonio. El rey piensa que David no puede porque ese gigante es muy grande, aproximadamente 2,80, 3 metros. Estaba vestido de hierro por todas partes, una coraza, una armadura impresionante. Y David sin nada, solamente piedras y una honda. ¿Me están escuchando? Y el rey le dice que no puede. Y David le dice, un momentico, permítame, yo le cuento mi testimonio. Mire, rey, antes yo era pastor de ovejas y cuidaba las ovejas de mi padre. Aquí dice las ovejas de su padre. En versículo 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Saben que así es que Dios nos está viendo en esta mañana. Mire al que tiene a su lado. Mírele con los ojos de pastor. Mírele con los ojos de pastor. Y dile estas palabras muy enamorado de tu hermano, muy amoroso con tu hermano. Eres pastor de las ovejas de mi padre. Dígaselo a alguien. Eres pastor de las ovejas de mi padre. Amados, somos pastores de las ovejas. Si Dios te regala 3, eres pastor. Si Dios te regala 2, te regala 1, eres pastor. Porque 1, o 2, o 3, o 5, o 10, o todos los que vamos a ganar en esta maravillosa fiesta de amigos, nos hace ¿qué? ¿En qué nos convertimos? Pastores de las ovejas del Padre. Y por eso David dice, yo antes era pastor de las ovejas de su padre. Y mire qué hermoso cómo David le dice al rey Saúl estas siguientes palabras. Mire. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Aquí hay 2 tipos de guerra. ¿Qué dije? ¿Cómo llamaba ese tiempo de esta mañana? Modo guerra espiritual. No se apagará, pasión por cuidar las ovejas, pero hoy es modo guerra espiritual. David está diciendo a Saúl como testimonio. Saúl no está creyendo en él. A David no le importa que Saúl crea o no crea en él. David sabe quién es, pero el testimonio lo necesita ¿quién? ¿David o Saúl? Escúchame, ¿quién necesita el testimonio? ¿Saúl o David? Saúl necesita el testimonio, porque David es el autor del testimonio. Porque David va a contar o está contando quién es él y qué hace él. Y le dice, yo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un oso o cuando venía un león y arrebataba alguna de las ovejas de la manada, yo salía tras él y la libraba. Ustedes intenten imaginar cómo lograba David de que el oso o el león soltara la oveja. A ver, ¿quién tiene el pensamiento mientras yo tomo agüita? ¿Cómo? ¿Dónde le pegaba David al oso o al león? ¿Dónde le pegaba David al oso o al león?
En la cabeza. Y entonces, ¿qué hacía el león o hacía el oso? Si tenía el animalito en la boca, lo tenía y lo soltaba. Y si de pronto el oso o el león de pronto reaccionaba y quería matar a David, ¿qué hacía David? Dice él, que él lo mataba. Eso es lo real, lo literal que ocurría, iglesia. ¡Qué tremendo! Diga conmigo, modo guerra espiritual. Así, usted y yo vamos a pelear por esos tres. Porque el diablo, nuestro adversario, el diablo como león rugiente, los va a querer devorar. ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué ayunar tanto? Si va a venir el león y el oso, y usted va a dejar que se los lleve. ¿Vale la pena orar entonces? No vale la pena orar. No vale la pena ayunar. ¿Para qué? Si usted se los va a dejar llevar. Pero vamos a ganarlos. Su testimonio es como el de David. Si venía el oso o el león y tomaba uno de la manada, yo salía tras él y lo hería y le quitaba la oveja de su boca. Primera guerra espiritual, pelear por las ovejas. Pero segundo nivel de guerra espiritual, y si se volvía contra mí, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Yo lo hería y lo mataba. Esto de pronto no le va a gustar que se lo diga, pero tengo que decírselo, mi hermano. Quien pelea por ovejas, quien defiende las ovejas de su padre, quien hace guerra contra el oso y contra el león, prepárese para la guerra. ¿Me están escuchando? Porque el mismo que se levantaba contra David, llámese oso o llámese león, espiritualmente es el mismo que se levanta contra usted si usted va a pelear por las ovejas de su padre. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Por eso hay que estar preparados, por eso hay que estar conectados, por eso hay que estar madrugando, por eso hay que estar ayunando, por eso hay que estar clamando, por eso hay que estar conectados con el cielo, por eso hay que estar de rodillas, por eso hay que buscar al Señor, por eso hay que estar en avivamiento. Porque cuando usted está en avivamiento, sea oso, sea león, que venga por las ovejas o que venga en contra suya, ¿qué va a pasar? Él va a huir. Él no va a poder resistir el poder que hay en usted. ¿Por qué el león? ¿Por qué el oso no podían vencer a David? ¿Por qué? Porque en él había un espíritu diferente, mientras que los otros estaban temerosos, llenos de miedo. ¿Cómo estaba David? ¿Cómo estaba David? Lleno de la presencia de Dios. En avivamiento, dígalo. David estaba en avivamiento. David estaba en avivamiento. Y si David está en avivamiento, no importa quién se levante contra David, ¿vencerá o será vencido? Iglesia, no importa quién se levante contra usted. Aunque contra mí, dice el salmista, se levante guerra, no temerá mi corazón. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres mi escudo, mi roca, eres mi roca y mi escudo alrededor de mí. No temeré a 10 millares de gentes que pongan sitio contra mí. Mas tú, Jehová, eres mi roca, mi escudo y el que levanta mi cabeza. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén, amén, amén. Quien está en avivamiento no tiene temor. La realidad de la guerra no se puede obviar. Y más cuando usted ha determinado por estar en avivamiento, pelear por tres, librar a esos tres del oso y del león, derrotar al enemigo. Llámese droga, alcohol, prostitución, violencia, brujería, hechicería, ocultismo, religiosidad, lo que sea que llámese ese oso o ese león, de esos tres.
ese mismo enemigo, ese mismo oso y ese mismo león puede levantarse en su contra, allá en su casa, allá en su trabajo, allá en la calle, para desanimarlo, para que usted no deje de orar, para que usted deje de orar. Pero cuando se está en avivamiento, dice David, y si se volvía contra mí, lo hería y lo mataba. Y si se levanta en su contra, ¿usted qué es lo que va a hacer? Como está en avivamiento, usted en el nombre de Jesús lo va a derrotar. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Me está escuchando, iglesia? En el nombre de Jesús, usted y yo nos vamos a levantar. Y terminemos, hermanos. Verso 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y mire conmigo, por favor, el versículo 51. Desde el 50, así venció David al filisteo. ¿Cómo dice ahí? Con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Verso número 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. ¿Qué pasó con los demás? ¿No estaban amedrentados? ¿No estaban asustados? ¿No estaban llenos de miedo? ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó al ejército de Israel? Cuando hubo un David en avivamiento y que le dio ejemplo de ser un guerrero valiente, de enfrentar al gigante, se dieron cuenta que ellos también podían. Mire a su hermano, por favor. Mire a su hermano. Dile, tú también puedes vencer al gigante. Dígaselo, por favor, dígaselo. Tú también puedes vencer al gigante. No importa cómo se llame. No importa el mal que haya determinado hacer en su contra. No importa las voces que esté susurrando. No importa las mentiras que le haya creado. Y es posible que sí. Es posible que alguno, como ese cartel que me pegaron, estúpido, así se ha sentido durante toda su vida, inoperante, inservible, inseguro, temeroso, miedoso. Y cuando se trata de desafíos, sale huyendo. Esta mañana, amados hermanos, es una hermosa oportunidad para que a partir de hoy usted se levante como un David en el nombre de Jesús. Pero para poder que lo pueda hacer, tiene que entrar en avivamiento. Tiene que creer, escúchenme, tiene que creer que el avivamiento es para usted. Tiene que creer que el avivamiento va a cambiarle a usted. Que el avivamiento va a encenderle a usted. Tiene que creer que el avivamiento lo va a mover a usted de la comodidad, del sueño, de la pereza, del desánimo. Tiene que entender que usted está diseñado para ser más que un simple Saúl o un simple soldado. Usted es como un David, tiene la unción del Espíritu Santo. Usted es un guerrero. Y el Señor nos ha diseñado para estar en avivamiento y pelear sus batallas. Hay mucha gente en Sevilla que necesita un guerrero como usted. Un David como usted. Que no le tema a los gigantes. Que no sea milane, que no se llene de miedo ante los gigantes. Sino que los mire a los ojos y le diga como David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado.
Hoy cortaré tu cabeza y daré el cuerpo de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y conocerá todo el mundo que hay Dios en Israel. ¿Cuántos creen que hay Dios en Sevilla? ¿Cuántos creen que hay Dios en Galicia? ¡Hay Dios! ¡Hay Dios! Y usted y yo tenemos el gran privilegio de pelear por las ovejas de ese Dios. Esta semana es guerra espiritual. No se deje amilanar. Que el esposo le miró feo, bendígalo, ore por él. Que le levantó la voz relajada, tranquila, mamita, tranquila. Respire profundo, conténgase y bendiga a ese esposo. Que la esposa le miró así como medio contenciosa. Tranquilo, siervo. No olvide que usted es el ungido del Señor. Que los hijos están como rebeldones esa semana, que de pronto están como complicados. Respire profundo y bendígalos y ore más por ellos. Que esta semana se le puso la vida a cuadrito. Dele la gloria a Dios. Si le puso la vida a cuadrito esta semana es porque está por el buen camino, va bien. Si está todo fácil, asústese. Preocúpese si todo está facilito. Pero si hay guerra, es porque está en el lugar indicado. Es porque está peleando por las ovejas de su Padre. Es porque el enemigo se levantó contra usted y usted ya tiene la bendición. Ya lo venció. ¿Cuánto lo creen? Pónganse.